Ya en alguna ocasión hablábamos acerca de la meningitis y esta era finalmente la infección de las meninges, ¿no? Que eran finalmente esta dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y en esta ocasión toca hablar acerca de esta otra neuroinfección que es la encefalitis. Y la encefalitis pues no es lo mismo que la meningitis. La encefalitis finalmente no es la infección o la inflamación de estas capas aracnoideas, estas capas de dura madre, sino que ahora tiene que ver con la inflamación propia del encéfalo, de este parénquima cerebral, y por eso es que no es lo mismo, pero pueden combinarse en un momento dado y estar en conjunto, inflamarse entonces tanto encéfalo como también las meninges, y tenemos como resultado una meningoencefalitis que tanto en su clínica como en el diagnóstico por laboratorio pueden también tener pues ciertas cosas que puedan combinarse y estar en su conjunto pues juntas, ¿no? La etiología, ven ustedes aquí como la inflamación del parénquima de este parénquima cerebral. Cuando buscamos las causas y tenemos unas pues como causas el 100%, se ha visto que finalmente solamente el 50% de estas causas van a ser pues realmente conocidas, y generalmente de estas causas conocidas el 50% son virus. El 50% ven ustedes aquí que realmente desconocemos cuál es la causa de la encefalitis, y de los virus ven como el 75% de estos corresponden pues a virus, herpes virus simple, que es la mayor parte de los virus que vamos a encontrar, y el 25% de estos virus van a corresponder a otra cosa, a otro tipo de virus, como por ejemplo el virus zoster, enterovirus y arbovirus. Dependerá también de la parte del mundo en donde estemos viviendo, donde estemos laborando, y entonces si radicamos en Estados Unidos posiblemente y en zonas desérticas es muy posible que tengamos pues frecuentemente encefalitis por virus del Nilo Occidental, que es un arbovirus, es un virus que es el más frecuente, al menos reportado en Estados Unidos. Y si nos vamos al sur de América, pues vamos a encontrar virus Zika, virus de chikungunya, y más o menos también nosotros tenemos una epidemiología parecida. En estados europeos el virus de la Toscana, que es un bonchavirus, también es muy frecuente, y también en algunas partes de Italia pues se llega a encontrar pues encefalitis por chikungunya, al igual que por ejemplo en otras zonas, en otros lares o otras latitudes del mundo, pues hay virus de encefalitis japonesa, por ejemplo, pues en Japón, en parte de China. Chikungunya nuevamente, además de estar en Sudamérica, en Italia, también encontramos en parte de la India, y también en la India podemos encontrar, y en esta zona del Pacífico, pues virus del Nipah, que es un Paramyxoviridae, y también Parechovirus 3 humano, que puede llegarse a encontrar muy frecuentemente también en la India, tanto como también en Sudáfrica. Las causas entonces de la encefalitis pues pueden ser variadas, muchas. Generalmente ya hemos considerado que las causas pueden ser virales. Virus, herpes virus simple es el más frecuente. Recuerden ustedes, más del 50%, aproximadamente 50%. Y hay causas que no son virales. Dentro de estas causas no virales que pueden causar inflamación del parénquima cerebral, encontramos al Mycobacterium tuberculosis, a Mycoplasma pneumonia, a Bartonella. La propia sífilis en su forma de neurosífilis puede provocar también este tipo de encefalitis. La presencia de hongos, amibas de vida libre, al igual que una entidad muy especial que es la encefalitis o encefalomielitis esmilizante aguda, que es provocada por la presencia de Streptococcus o Mycoplasma pneumoniae, puede entonces también generar este tipo de cuadros característicos de la encefalitis. El virus JC, que causa una leucoencefalopatía múltiple progresiva, también es posible encontrarla dentro de las causas no, bueno, en este caso son virales de la encefalitis, y anoto esto aquí porque este tipo de virus es muy frecuentemente encontrarlo en pacientes inmunodeprimidos. Y cuando hablo de inmunodeprimidos, normalmente me refiero a pacientes con VIH, sarcoidosis, esteroides e incluso pacientes con alguna patología crónica como la diabetes mellitus. Citomegalovirus también es otro virus que se encuentra muy frecuentemente en pacientes con VIH que cursan con encefalitis, pero también en pacientes que llegan a tener algún trasplante de órgano sólido es frecuente que lleguemos a encontrar este tipo de inflamación a nivel del cerebro. Si queremos ser un poquito más específicos al respecto,
y quisiéramos analizar pues de forma mucho más específica factores de riesgo, la epidemiología y el posible agente infeccioso, pues podemos encontrar en esta tabla algunas cosas. Por ejemplo, algunas actividades recreativas, como por ejemplo acampar, irse de casa, puede pues tener este antecedente epidemiológico para poder nosotros considerar en algún paciente que tenga datos de encefalitis, pues tener, por ejemplo, pues a garrapatas o a mosquitos como vectores transmisores de este tipo de de afección a nivel de encéfalo. En cuanto, por ejemplo, contacto sexual, pues hay que tener en cuenta el VIH, al Treponema pallidum. Si yo soy espeleólogo, posiblemente yo puedo encontrarme pues muchos murciélagos, y entonces ya sea que algún murciélago me muerda y yo pueda llegar a tener virus de la rabia, o inhale excremento pues de murciélago que tiene histoplasma capsulatum, entonces yo puedo llegar a tener encefalitis pues por ese tipo de etiologías. Al igual que, por ejemplo, si soy nadador pero nado en aguas libres, es posible que también pueda llegar a tener algún tipo de contacto con algún enterovirus o incluso con Naegleria fowleri, que va a provocar también este tipo de condiciones. Hay otras muchas cosas, como ustedes ven en la gráfica o en esta tabla, al respecto de gamma globulinemia, contacto con murciélagos nuevamente, ¿verdad? Que hemos considerado la rabia, virus de Nipah, el contacto con pájaros, gatos, perros, caballos, algunos primates del viejo mundo, mapaches, roedores, en fin. Todas estas tienen, como ven ustedes, una serie de pues virus que podemos llegar a encontrar, y que estas son pistas que nosotros podemos encontrar al interrogar al paciente acerca de qué hizo, ¿verdad? Si tuvo contacto con algún animalito, si tuvo contacto con algún otro tipo de pues, ovejas, cabras, por ejemplo, o se fue a acampar, se fue de senderismo y le picó alguna garrapata y por lo tanto ahora ya pues tiene algún trastorno neurológico. Podemos encontrar entonces esta pista para poder sospechar una encefalitis viral. Hay otras cosas, como por ejemplo también cosas tan pequeñitas, ya no animales, ¿verdad?, grandes, sino también mosquitos, por ejemplo, o también moscos de arena, garrapatas, la mosca tsetse, que también pueden transmitir ciertas pues virus, y estos virus van a provocar esta inflamación en el encéfalo. En el caso de los mosquitos, ven ustedes cuántos virus no es capaz de transmitir un mosquito. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la encefalitis equina viral del oriente, el virus de la encefalitis equina occidental, el virus de la encefalitis equina venezolana, el virus de la encefalitis de San Luis, que es bastante famosa en Estados Unidos, virus de Nilo del occidente, ¿verdad? También el virus de la Cross, que también es frecuente en Estados Unidos, y también pues el Plasmodium falciparum, bien que también puede transmitir un mosquito. Si vamos por moscas de arena, es posible que podamos llegar a tener pues una encefalitis por una Bartonella bacilliformis, y en el caso de las garrapatas, que es muy frecuente en pacientes en senderismo, pues tendremos encefalitis transmitidas por garrapatas, sobre todo que tienen que ver con este tipo de virus del Powassan, y este tipo de microorganismos que son las ricketsias, que provocan rickettsiosis, que son muy frecuentes provocadoras de encefalitis en pacientes o en personas que usan o suelen estar en senderismo. Al igual que, por ejemplo, la mosca tsetse, que provoca la enfermedad del sueño, y puede provocar también encefalitis debido a la presencia o la transmisión de Trypanosoma gambiense o Trypanosoma brucei, que va a provocar la enfermedad. Si analizamos esto un poquito más también ya al respecto, por ejemplo, de si soy niño, si soy lactante, si soy adulto mayor, ven ustedes como muchas veces la etiología puede ser pues diferente, ¿verdad? Recuerden que en este mundo de etiología que tenemos de este lado, el virus herpes simple corresponde al 50% de las ocasiones, y hay otras cosas como por ejemplo estar en alguna estación del año en específico, por ejemplo finales de verano, en el cual tenemos pues la predominancia de mosquitos, garrapatas, en el cual pues podemos llegar a tener pues más contacto con ellos y por lo tanto más riesgo de infección. Al igual que en el caso del invierno, pues es más frecuente que tengamos virus de la influenza, y que un virus de influenza pueda provocarnos incluso también la encefalitis, ¿ok? Hay ingestas, bueno, también, por ejemplo, de carne cruda o parcialmente cocida, sobre todo en este caso a la gente que le gustan los cortes de carne medio crudos, ¿verdad? Podemos, pues, contaminarnos con Toxoplasma gondii,
y este Toxoplasma gondii va a provocarnos en algún momento dado, puede provocar encefalitis. Es un tipo de sospecha, ¿verdad? Pista epidemiológica, al igual que también la carne de pescado puede provocar también pues la encefalitis a través de la transmisión de algunas especies de ganostoma, y el hecho de no tener pues la leche pasteurizada, tomar leche bronca, va a provocar también el hecho de pues tener Listeria monocytogenes, por ejemplo, que puede provocar también algún tipo de encefalitis. Recuerden, la Listeria monocytogenes también la encontramos en la meningitis, ¿no? Y algunas ocupaciones, pues es muy específico, ¿no? Si yo soy veterinario, tengo exposición a caballos, trabajo con laboratorios, soy médico y trabajo con algunas ratitas de laboratorio, pues yo voy a tener contacto con cierta cantidad de virus. Y en el caso del paciente inmunodeprimido, pues ven ustedes aquí también la cantidad de virus que yo puedo llegar a tener. Y recuerden nuevamente, ¿verdad? Esta es la cantidad de virus que llegó a tener, pero el 50% más de estos van a tener que corresponder a herpes virus simple. En el caso del trasplante, ya habíamos comentado, sobre todo el hecho de tener quizás citomegalovirus, pero ya ven ustedes aquí, hay muchos más otros entes etiológicos que podemos encontrar y que tenemos que buscar en algún momento dado, tengamos algún paciente con sospecha de encefalitis. Bien, entonces de los factores de riesgo importantes a notar son estos: viajes a zonas endémicas, exponerse a mosquitos y garrapatas, exponerse a animales salvajes, acampar es un factor de riesgo, el estar inmunodeprimido, pues un riesgo para tener virus, pues encefalitis por virus zoster, por citomegalovirus, por virus JC. La vacunación reciente también es un proceso en el cual se ha visto que puede provocar una encefalitis post vacunación, al igual que la infección por virus herpes simple, pues generalmente será en menos de 18 años de edad. Y ya habíamos comentado, ¿no? El consumo de lácteos puede provocar la infección con listeria y paroxismos, entonces una infección del parénquima encefálico, una encefalitis, y al igual que el consumo de pues carne cruda tiene que ver con el toxoplasma, ¿ok? Continuemos. La fisiopatología pues es muy sencilla realmente, ¿no? Puede ser muy compleja como nosotros la queramos ver, pero puede ser tan sencilla como por ejemplo esto, ¿no? ¿Cómo se lesiona el encéfalo? Bueno, pues la lesión del encéfalo se ha visto que fisiopatológicamente tiene dos principales principios. Uno es la lesión directa viral y el otro es el mecanismo inmunológico que la lesión del virus va a causar. Esto causa finalmente estas dos cosas: la lesión directa del virus, tanto como el mecanismo secundario de la invasión viral, va a provocar la desmielinización y también va a provocar una vasculitis, ¿correcto? En el caso del herpes virus simple, ven ustedes acá que es el más frecuente, habíamos dicho 50% más. Inicialmente coexiste obviamente una infección orofaringia que posteriormente va a cruzar o viajar a través de los pares craneales 1 y 5. Ok, vean ustedes acá, aquí tenemos el 1 que es el olfatorio, aquí tenemos el 5 que es el trigémino, y obviamente tiene que ver con la presencia de sinusitis, rinofaringitis en el caso del olfatorio y de otitis media en el caso del trigémino, y así es como entran los virus al encéfalo a provocar encefalitis. En el caso de los arbovirus, que es otra causa pues no tan frecuente pero sí muy mencionada, es que finalmente es un mosquito, ¿verdad? Y puede ser el mosquito Aedes o el mosquito Culex o una garrapata Ixoceres, que va a diseminar la infección al sistema nervioso central a través de la picadura y transmisión a través del sistema o del torrente circulatorio. De este caso entonces tenemos que el diagnóstico pues puede llegar a ser realmente pues un poquito intuitivo, ¿verdad? Si yo tengo un paciente con alguna historia de algún viaje, yo tengo que entonces valorar el factor de riesgo: viajaste, acampaste, hiciste senderismo, tuviste algún tipo de piquete. Entonces, todos estos factores de riesgo que acabamos de mencionar son necesarios investigarlos para que nos den pistas epidemiológicas, y esto además de lo principal, que es el estado mental alterado. El paciente siempre, por lo general, llegará con un estado mental alterado, y esto es debido a que pues, el encéfalo está inflamado, está hinchado, y esto provoca que las funciones mentales superiores no estén del todo bien. Si tenemos, por ejemplo, alteraciones en el lóbulo temporal que puede provocar alucinaciones, por ejemplo, entonces es frecuente que podamos encontrar la presencia de herpes virus simple tipo 1, y en conjunto con algunos estados neurológicos mentales alterados, que es lo principal que podemos encontrar, también puede coexistir fiebre, conciencia alterada, cambios en el comportamiento, cefaleas, convulsiones. Y a la exploración física, también encontremos un paciente más o menos como esto, ¿verdad? Un paciente un poquito alterado neurológicamente, que va a coexistir con fiebre,
nuevamente alteraciones de estado de alerta, meningismo, ¿verdad? Y en este caso, si hablamos de meningismo, alteraciones que tienen que ver con trastornos de las meninges, pues hablamos ya en su conjunto de una meningoencefalitis y hay veces que encontramos algunas focalizaciones. El cerebro puede inflamarse de forma focal también, puede que sea una inflamación pues generalizada, pero puede que el cerebro se inflame nada más en unas regiones muy específicas y pueden provocar afasias, ataxias, parálisis de ciertos nervios craneales, y eso es muy característico, asociado además a esto, a alteración del estado mental, es decir, reducción del estado mental. El paciente puede llegar a tener también convulsiones, por lo mismo, ¿verdad? Un cerebro inflamado en ciertas regiones pueden producir focos epileptógenos que puedan producir o provocar la presencia de crisis convulsivas, al igual que algunos trastornos motores. Y en este caso, si yo tengo trastornos motores con estado alterado de conciencia, tengo que pensar en flavivirus, sobre todo también en virus del Nilo del occidente y el virus JC. Las picaduras de insecto pues dan un indicio, ¿no? Este es un importante indicio acerca del diagnóstico. ¿Cómo hacemos además del diagnóstico si ya tengo la clínica, ya tengo una exploración física? Yo tengo que irme a algún estudio neurológico. Entonces, lo primero que hacemos, muchos pensarán que hay que hacer la punción lumbar, claro que hay que hacer la punción lumbar, pero muchas veces lo que hacemos es en un principio un estudio de imagen que sea pronto, rápido, que sea definitivo, que sea conciso, que tenga una sensibilidad alta, que tenga una alta sospecha también de confirmación del diagnóstico, y en este caso no utilizamos la tomografía de cráneo, utilizamos de una forma muy específica la resonancia magnética, sobre todo porque tendremos pues el reforzamiento de las alteraciones muy evidentemente. En este caso, pues la IRM o la resonancia magnética es la prueba de elección, al menos en imagen, y ya comentaba, si no hay resonancia magnética, bueno, tendremos que conformarnos con la tomografía, pero sí, muchas veces encontramos, por ejemplo, lesiones temporales, como en este caso, en pacientes con una característica de lesión por herpes virus simple, y si llegamos a encontrar hemorragias, es posible que tengamos alguna afección con virus pues de varicela zoster. Ahora bien, no solamente el diagnóstico es suficiente con esto, ¿verdad? Esto nos da una gran sospecha, pero tenemos que cachar a la bacteria. Entonces, tanto tenemos que hacer una punción lumbar para hacer cultivos citoquímicos, citológicos, como también hacer este análisis del líquido cefalorraquídeo que hemos visto pues anteriormente en las meningitis. Entonces, en todo paciente sospechoso debe tener entonces una punción lumbar, y en esta punción lumbar lo principal que vamos a encontrar es la linfocitosis, es decir, linfocitos altos debido a la respuesta viral. Las proteínas van a estar normales y la glucosa puede que esté baja. ¿Okay? Aquí lo vemos característicamente, se los he subrayado, la meningitis viral, al igual que todas las meningitis, tendrá una presión incrementada dentro del cerebro, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendrá una apertura de presión de más de 180. Los leucocitos van a estar incrementados, como ven ustedes acá, pero los linfocitos son los que más están predominantemente. La glucosa es normal y las proteínas, ven ustedes aquí, también están altas. Y es importante saber que el estudio o la técnica de laboratorio complementaria es hacer una reacción en cadena de la polimerasa específica para el virus. ¿Okay? Y para el virus podemos encontrar muchos virus, podemos sospechar muchos virus. Recuerden que el virus herpes simple es el principal que tenemos que buscar, además de otras sospechas, ¿no? Entonces, en la PCR o esta prueba en cadena de la polimerasa pues es requerida prácticamente en todos los pacientes que tengan una sospecha de encefalitis, ya que también ven ustedes aquí la sensibilidad para el herpes virus simple, que es el más frecuente, el 98%, la especificidad también para el mismo virus, que es el más frecuente, el 96%, y aunque esta prueba llega a ser negativa en los primeros 2 días de iniciar los síntomas, puede repetirse y el diagnóstico saldrá positivo. Hay que tomar en cuenta que hay PCR para otras cosas, no solamente para el virus simple, hay PCR para prácticamente todo, pero lo más frecuente que nosotros tenemos que buscar es PCR para adenovirus, enterovirus, virus de la gripe, virus JC, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de varicela zoster
y rabia dependiendo del contexto epidemiológico, ¿no? Si yo tuve contacto con espeleología, fui a una cava, me fui a Yucatán, me fui pues de espeleólogo, ¿verdad? En estas cuevas, y hubo mucho guano, hubo mucho posiblemente pues murciélagos y me picaron, pues posible que yo pueda llegar a tener rabia. Obviamente tendré otras alteraciones además del estado neurológico en conjunto con la rabia, ¿verdad? Entonces, así es como hacemos más o menos el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, el tratamiento es muy sencillo. Vean aquí que el tratamiento es a través de un antiviral. Será un antiviral en general, en este caso es el aciclovir. Lo damos a una dosis de 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas y este se debe instaurar e inmediatamente existe una sospecha de encefalitis. Incluso el paciente está llegando con nosotros a revisión y tenemos sospecha de encefalitis clínica y por exploración física, pues rápidamente iniciamos aciclovir y podemos después hacer la resonancia magnética, la punción lumbar. Tengan en cuenta que el aciclovir, este antiviral, no va a tener repercusión en la punción lumbar en al menos 10 días de que se haya administrado el aciclovir. Entonces, por eso es que tenemos oportunidad de dar el antiviral y después de esto hacer el estudio y corroborar el diagnóstico. ¿Qué pasa si no tengo el diagnóstico? No fue encefalitis por herpesvirus simple. Bueno, yo puedo pues cambiar el tipo de tratamiento médico, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero si yo no hago nada y dejo pasar este tipo de diagnóstico sin tratamiento, el pronóstico del paciente realmente es malo, la mortalidad es muy alta. Entonces es preferible dar tratamiento de forma temprana, inicial, a todo paciente que tenga sospecha. ¿Ok? Como cultura general, ¿verdad? Vean ustedes cuál es el mecanismo de acción de la ciclovir. Y la ciclovir finalmente, vean ustedes aquí la función normal, pues, de la formación del DNA viral, tiene que ver con, pues, un fosfato, un nucleósido que va finalmente a una timidina sinasa, que es esta, y va a formar, pues, un nucleótido de guanina, que finalmente va a pasar por un proceso para formar DNA. Pero lo que hace el aciclovir, ven ustedes acá, de este lado, cómo es que el aciclovir es un análogo de este nucleósido. Vean ustedes, tienen prácticamente la misma forma. Y entonces este nucleósido, este análogo de nucleósido, lo que va a hacer finalmente es pues fungir como si fuera el nucleósido del virus. Va a entrar también por esta quinasa de timidina y como es un falso nucleótido, el aciclovir, pues no va a permitir que pues exista un DNA o que se incorpore un DNA viral a la célula. Entonces de esta forma es como el aciclovir detiene la infección. Bien, pues hasta el momento aquí quedamos con esta pequeña sesión. Nos vemos en clase para más preguntas y dudas.